Varias veces puso los dedos de sus manos hacia arriba como en señal de victoria y con una gran sonrisa. El juez le dice que le pueden dar una audiencia para que se le considere la fianza, pero ella insistentemente le dice no con la cabeza y con el dedo. Hola y bienvenido a WatchMojo Español. Yo soy Fernando y hoy conoceremos a las personas de origen latinoamericano, ya sea como visitantes, turistas o residentes, que dañaron de manera irreversible las vidas de personas en Estados Unidos. The Railroad Killer. Ángel Maturino Reséndiz fue un vagabundo mexicano responsable de 23 homicidios en Estados Unidos. La traducción del apodo que se ganó debido a su modus operandi significa el asesino de las vías del tren, pues a la mayoría de sus víctimas las atrapaba cerca de este lugar. Decidieron salir a tomar un poco de aire fresco y se sentaron a charlar un rato en un lugar cerca de las vías del tren. Decidieron que era momento de irse, pero cuando se dispusieron a marcharse, los interceptó un sujeto con un objeto punzante en las manos. Estuvo dentro de las 50 personas más buscadas por el FBI y se sospecha que también cometió varios crímenes en México. Lo encontraron con ayuda de su hermana, Manuela, quien estaba preocupada de que siguiera asesinando personas o que fuera abatido por la policía cuando lo encontraran. He stabbed me in my neck and he said, "Look how easily I could kill you." And I just stopped. Reséndiz as a train went by. Ramiro Hernández Llanas. En 1997, Ramiro estaba como indocumentado en Estados Unidos cuando le quitó la vida a un exprofesor de universidad. Las autoridades estadounidenses cuentan que en el historial criminal de Hernández se encuentra además el asesinato a puñaladas de una mujer que era guardia de seguridad del penal donde se encontraba preso. Era prófugo de México, en donde estaba cumpliendo 25 años por otro asesinato que había cometido en 1989. Después, el estadounidense Glenn Leach lo contrató para hacer unas remodelaciones en su casa. Hernández se aprovechó y lo atrajo a una parte solitaria de su hacienda con el pretexto de que tenía un problema con un generador. Ahí lo golpeó con un barrote de acero. Luego entró y atacó a su esposa, a quien también le quitó la vida. Fue condenado a la pena capital por asesinato y aunque el gobierno intentó evitarlo, fracasó. Familiares, amigos y conocidos de Ramiro Hernández Llanas, el mexicano que fue ejecutado el pasado miércoles 9 de abril en la prisión de Huntsville, Texas, le dieron este domingo su último adiós. Roberto Wagner Fernández. En ocasiones, los asesinos no reciben su merecido nunca, aunque se sepa que ellos fueron los culpables de atroces crímenes. Families of 3 young women murdered in Miami-Dade and Broward counties some 20 years ago, finally getting some answers. These men and women never gave up over the course of the past 2 decades. Roberto Wagner Fernández fue un asesino serial y abusador vinculado al asesinato de 3 mujeres entre el 2000 y 2001, aunque antes ya había sido acusado de haberle disparado a su esposa y herirla de muerte. Desgraciadamente, solo pudieron comprobarse sus crímenes de manera póstuma, pues murió en libertad en un accidente de avión en Paraguay. When investigators were making moves to go and contact him and bring him in for questioning, unfortunately they had already found out that he had fled the country to Brazil. Artemio Sánchez, el asesino de la ciclovía. Conocido también como el Bike Path Killer, abusó y le quitó la vida al menos a 3 mujeres y abusó de entre 9 y 15 niñas y mujeres en Buffalo, Nueva York durante un periodo de 31 años. Sanchez was serving 75 years to life behind bars after he confessed to killing Linda Yalem in 1990, Maejane Mazur in 1992, and Joan Diver in 2006. Estuvo activo desde 1975 hasta el 2006, tiempo en el que perpetró todos sus terribles actos sin recibir un castigo por ellos. Gracias a la evidencia de ADN que se encontró en el año 2007, lograron detenerlo. Fue sentenciado a una condena de entre 75 años y vitalicia. Lo más aterrador de él es que era muy estimado por sus vecinos, pues decían que era una persona muy carismática. The bike path killer is dead. Artemio Sanchez, known for terrorizing the area for decades, was pronounced dead just before 3 p.m. today at Millard Fillmore Suburban Hospital.
Francisco Acevedo. Este criminal entregó voluntariamente sus pruebas de ADN cuando fue encarcelado por conducir ebrio, lo cual le ayudó a la policía de Nueva York a vincularlo con una serie de homicidios que se habían cometido en 1989, 1991 y 1996. Acevedo became one of America's most elusive serial killers, his heinous acts undetected for over 20 long years. Su modus operandi consistía en estrangular a sus víctimas y dejarlas desnudas con las manos atadas, por lo que fue fácil saber que estos asesinatos estaban relacionados. Francisco Acevedo, un dominicano de 43 años, ha sido encontrado culpable de 3 asesinatos brutales. Esperemos que nunca pueda hacer daño a nadie más. Una vez que se comprobaron sus crímenes, fue condenado a 75 años de cárcel, 25 por cada una de las muertes. Juan Corona. Este caso es controversial, ya que algunas personas siguen dudando que Corona haya sido el autor de los crímenes que a continuación te contaremos. En 1971 se encontró un cadáver en los terrenos de un granjero japonés. Después se encontró otro, esta vez de Charles Fleming, un vagabundo local cuya tumba dirigió a las autoridades a una fosa local en la que se encontraron aún más cuerpos en estado de descomposición. Given the intensity of the attack, the killer, or killers, seemed angry, but that's about all they could say. That is, until 4 days later on May 24th, when workers driving a tractor on an adjoining ranch came across yet another area where the ground appeared to have collapsed. Entre estos se encontró una tarjeta de presentación con el nombre de Juan Corona, quien había sido diagnosticado con esquizofrenia y tratado con terapia de electrochoques. Esto fue suficiente para que la policía lo arrestara y condenara a 25 cadenas perpetuas. Sin embargo, ignoraron por completo a su violento medio hermano, a quien muchos señalan aún hoy como el autor de los crímenes. The Lady Killer. Ricardo Silvio Caputo estuvo prófugo durante más de 20 años. Le dijo a su mamá que había matado a 4 chicas en Estados Unidos porque escuchaba unas voces que se lo ordenaban, aunque él mismo se entregó cuando dijo que no podía seguir huyendo. Se fue a Estados Unidos y ahí se convirtió justamente en un asesino serial más, muy recordado, muy famoso en Estados Unidos. Muy famoso en Estados Unidos hasta el punto que tuvo el FBI lo persiguió durante 2 décadas. Entre 1971 y 1977, había matado a Natalie Brown, Judith Becker, Barbara Ann Taylor, Laura Gómez, y las autoridades sospechaban que no habían sido sus únicas víctimas, ya que otras habían alcanzado a salvarse. Su primera víctima fue su primera novia, cuando se resistió a tener intimidad con él. Natalie Brown, se llamaba la chica, y tenían una vida. A ver, él estaba bien, ella cajera del banco. Perfecto. La voy a mostrar, Richard. Bueno, mirá, digo. Sí, esta era Natalie. Natalie Brown. 21 años. Lo diagnosticaron con esquizofrenia, por lo que estuvo 2 años en un hospital psiquiátrico. Fue ahí donde conoció a otra de sus víctimas, una psicóloga que se había enamorado de él y había logrado que lo transfirieran a un nosocomio, del que podía salir y volver a entrar. Si yo me caso con esta chica, la voy a matar. No me puedo casar. Además le voy a hacer sufrir. Entonces, ¿para qué esperar tanto? ¿Para qué casarme? ¿Para qué seguir alimentando la ilusión en ella? Tristemente, fue en una de esas salidas que le quitó la vida. Felipe Nerio Espinosa Sánchez, el primer asesino serial de nacionalidad mexicana, cometió todos sus crímenes en Estados Unidos, en Nuevo México. As a proud Hispano, Felipe resented the Anglo newcomers. He saw them as usurpers, oppressors, and enemies of the true Catholic faith. Both Espinosa brothers were indeed devoutly religious and were members of the Holy Brotherhood of the Blood of our Lord Jesus Christ. En esta época había una creciente inestabilidad económica, ya que el territorio se estaba integrando recientemente al país y los estadounidenses de los alrededores comenzaron a llegar de manera violenta.
Fue en uno de estos acercamientos que la familia de Nerio fue asesinada frente a sus ojos, lo que se especula fue el catalizador de sus terribles actos. According to later lore, it was during one of the freezing nights camping in the woods that Felipe had a vision, a revelation. The Virgin Mary appeared in his dreams. Sent as a messenger from God, the Virgin had ordered Felipe to kill and kill again until the blood of 600 Anglos had been spilled. Mató a un total de 32 estadounidenses como represalia, tanto hombres como mujeres, aunque según los registros hay algo que no encaja del todo. El asesino le escribía cartas burlonas al gobernador de México, en el que decía que mataría a 600 gringos. Felipe Espinosa later wrote in his diary, "Killed a man in a wagon." But he hadn't. Matthew had been saved by a booklet of Lincoln's Emancipation Proclamation stuffed into his breast pocket. Extrañamente, Espinosa Sánchez era analfabeto. Isabel Martínez. Esta mujer cometió acciones tan horribles que son dignas de una película de terror, aunque como siempre, la realidad muchas veces supera a la ficción. Hablamos de Isabel Martínez, quien apuñaló hasta la muerte a los niños de entre 2 y 10 años de edad, así como a su cónyuge de 33 años. Esta mexicana, residente de Estados Unidos, le quitó la vida a 4 de sus hijos y a su esposo, aunque por fortuna, una de sus hijas logró sobrevivir. Hablaba hacia las cámaras, levantó los brazos, se arrodilló, sonrió, hizo unas señas muy extrañas para una madre que acaba de perder a 4 de sus hijos y a su esposo. La policía dice que fue ella quien los apuñaló durante la madrugada a las 4:47 de la madrugada de este jueves. A pesar de sus acciones, en su impactante juicio se le puede ver con una actitud tranquila, aunque extraña. Pronuncia un discurso sin sentido y se arroja de rodillas al suelo. Present yourself. My attorneys. Es la gente It's por la the people. que estamos luchando, es la esperanza de That we're fighting for. de That's todos the los hope. pueblos. Siempre va a ser la esperanza, It's porque es lo always the último que hope muere. because Fue condenada a cadena perpetua. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Luis Bracamontes. We, the jury, in the above entitled action, determined that the penalty to be imposed upon Luis Enriquez Monroy Bracamontes for the murder of Sacramento County Sheriff's Deputy Daniel Oliver is death. Luis Bracamontes le disparó a un oficial fuera de un hotel en Sacramento, y cuando este pidió refuerzos para que lo persiguieran, tomó la oportunidad para asesinar a otro. Ladies and gentlemen of the jury, is that your true and correct verdict? So say you all. Yes. Tristemente, la imagen de este inmigrante ilegal en los Estados Unidos fue utilizado durante la campaña de Trump para reforzar estereotipos y utilizarlos para ganar más votos, pues sus frías palabras marcaron para siempre a los habitantes del país. Su abogado, atónito ante estas declaraciones, dijo que no hay duda de que su cliente tiene problemas mentales. Definitivamente, esta imagen y la de muchos otros criminales latinos en Estados Unidos no representan a la mayoría de los inmigrantes. ¿Cuál de estos crímenes te provocó más escalofríos? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.